Buenas tardes, gracias a todos por la asistencia a la charla de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Emiliano Brunner. Emiliano nació en Roma en el año 1972, es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología Animal. Tanto la licenciatura como el doctorado los obtuvo en la Universidad La Sapienza de Roma. Desde el año 2007 es responsable del grupo de investigación en paleoneurología del CNIE, que es el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana y que está ubicado en Burgos. Emiliano combina su labor investigadora con su labor docente como profesor adjunto de paleoneurología en el Centro de Arqueología Cognitiva de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Además es vicesecretario del Instituto Italiano de Antropología y editor asociado de la revista científica Journal of Anthropological Sciences, una revista de gran prestigio internacional en el campo de la antropología. Hoy viene a hablar de la evolución del cerebro humano y el título de la charla es Evolución de cráneos, evolución de cerebros, la paleoneurología. Pues Emiliano, bienvenido y muchas gracias. Evidentemente agradecer a la asociación para esta invitación. Realmente es una buena oportunidad porque está bien desarrollar la ciencia a nivel académico, pero yo soy bastante forofo de la divulgación. Si las cosas no se sacan fuera de los laboratorios, sencillamente no sirven, ¿no? Y entonces estas son las verdaderas ocasiones para poder contactar con un público más heterogéneo. Os quiero comentar que si queréis, yo tengo una página web, bueno, realmente tengo muchos blogs diferentes sobre el tema de divulgación científica, pero en mi página web principal, que se llama Paleoneurology, que es como paleoneurología, pero en inglés, hay muchos apartados y hay un apartado de divulgación científica que se llama Media. En aquel apartado lo digo también porque está sobre todo lo que encontráis en aquel apartado está en castellano, ¿no? Mientras que el resto de la página es en inglés. Precisamente desde este lunes abrirá también un blog de la revista Investigación y Ciencia que editaré yo y que tratará todos estos temas, antropología, cerebro y evolución humana. Así que desde el lunes las cosas que vamos a ver en esta charla la podéis encontrar en la página de Investigación y Ciencia online. Y nada, lo que vamos a hablar en este encuentro es muchos temas, muchas cosas. No vamos a desvelar ningún secreto. Yo estoy bastante convencido que la divulgación científica no tiene que dar soluciones, no tiene que dar respuestas, tiene que dar preguntas. Porque está claro que lo que vamos a hablar ahora en una hora escasa, vamos a hablar de 2 millones de años de evolución del cerebro. Pues cómo pensar que un tema como esto se pueda acabar en una hora, ¿no? Con lo cual el objetivo no es desvelar ninguna respuesta, sino comunicar, contar las preguntas que están detrás de estos tipos de investigaciones, por lo menos hoy en día, ¿no? Esto es el primer australopiteco que se encontró en los años 20 del siglo pasado, en Sudáfrica. Fijarse qué había pasado. La Tierra, la matriz geológica, había entrado dentro del cráneo y se había endurecido. Luego, el cráneo, la bóveda, se había perdido. Este chiquillo tiene 3 millones de años, con lo cual en 3 millones de años los huesos que habían formado el cráneo se habían perdido, pero se había quedado el molde endocraneal dentro del cráneo hecho por la matriz natural de la roca en que este cráneo se había hallado. Con lo cual, este cachorro de australopiteco, que se llamó el niño de Town en el 1924, lo descubrieron, en el 25 lo publicaron, presentaba su cara y presentaba el molde endocraneal de su cerebro. Es decir, el molde, esto creo que, sí, creo que esto ya lo tengo acabado. Si tenéis un repuesto, digo. Bueno, mientras tanto, ¿así me oís? Sí. Bien. Y entonces, el primer australopiteco se encontró su cara y no se encontró su cabeza, pero sí que se encontró el molde de su cavidad craneal. Así que se puede decir que la paleoneurología, el estudio de la anatomía
el estudio de la anatomía... ¿Tenéis otro por casualidad? No, otro mic. El estudio de la anatomía cerebral en los fósiles prácticamente empieza con la paleoantropología misma, con el hallazgo del primer australopiteco. Y así podemos definir la paleoneurología, el estudio anatómico y morfológico de la cavidad craneal, de los fósiles. Claro, en un fósil el cerebro ya no queda, pero este cerebro ha moldeado su cráneo, con lo cual no tengo el positivo, tengo el negativo de la forma cerebral. Y esta forma cerebral sí que me puede dar informaciones. Ahora, a lo largo de casi un siglo de paleoneurología, sobre todo se estudió solamente la capacidad craneal, el tamaño del cerebro. ¿Por qué? Primero, porque ahora, hoy en día, estudiamos muchas más cosas que vamos a ver en esta charla, porque tenemos la tecnología para hacerlo. Hasta hace 50 años, pues mucho más que el tamaño de esta albóndiga, que es el molde endocraneal, no se podía estudiar. Segundo, porque a lo largo de la evolución humana ha habido un cambio brutal, patente, del tamaño cerebral, con lo cual es un rasgo que llama la atención. Y tercero, porque sabemos cómo siempre hemos vivido nuestra evolución. Hemos vivido nuestra evolución como un éxito, en el sentido que siempre nos hemos visto como el glorioso resultado de un proceso, ¿no? Y entonces, esta capacidad craneal que se iba haciendo siempre más grande, nos venía bien para decir, fíjate, cómo hemos mejorado a lo largo de nuestra historia evolutiva, ¿no? Y claro, hemos seguido presentando a lo largo de un siglo una idea de una evolución humana y de una evolución cerebral lineal, gradual y progresiva. ¿Lineal qué quiere decir? Lineal que sigue una autovía, sigue un camino. Gradual quiere decir que pasa a través de todas las etapas, y progresiva quiere decir que va desde peor hasta mejor. Hoy en día, lo que pensamos, lo que creemos pensar, es que la evolución humana y la evolución del cerebro no ha sido lineal, no ha sido gradual, no ha sido progresiva. Esto ya lo sabemos desde casi 40 años. Desafortunadamente, todas las imágenes que ya bien conocéis del mono que va andando y se pone siempre más erguido, a pesar que ya sabemos desde 40 años que esta no ha sido la evolución, seguimos proponiendo esta perspectiva. ¿Qué hemos hecho con esto de la capacidad craneal? Bueno, hoy en día sabemos que muchos linajes diferentes han evolucionado de forma totalmente independiente un cerebro grande. Y no lo han hecho siempre de forma gradual. A veces esto ha ocurrido de forma más rápida, pasando de un cerebro más pequeño a un cerebro más grande, sin pasar las etapas intermedias, ¿no? Claro, pero nosotros este cuadro, este dibujo, no lo conocemos. ¿Por qué? Porque encontramos solo los fósiles. Es decir, encontramos los objetos sin las líneas. ¿Y cuál ha sido el vicio? El vicio ha sido coger todos estos elementos diferentes que pertenecen a camino diferente y forzarlos en una falsa perspectiva. Hemos enderezado, hemos amañado un poquito el juego para seguir pensando que somos nosotros el fin de esta magnífica historia. Pero hoy en día, repito, sabemos que no ha sido así. Fijarse, estos son todos linajes de los homínidos que conocemos hoy en día. Como veis, ya no hay Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, somos muchos más. Y estos en verdes son las especies que han evolucionado un cerebro más grande, con lo cual no ha sido lineal, no ha sido gradual, no ha sido progresivo. Pero dicho esto,
desde este momento dejamos más un poquito al lado el tema del tamaño cerebral, porque nosotros a nivel paleoneurológico lo que nos interesa es entrar dentro del cerebro, empezar a estudiar no solamente su tamaño, sino su organización. ¿Por qué podemos hacer esto? Por lo que estamos diciendo antes, el cerebro ha moldeado su cráneo, con lo cual, aunque no haya cerebro, si yo corto un cráneo, ¿qué veo dentro? Aparte del tamaño del cerebro que ocupaba aquel espacio, tengo informaciones sobre los surcos y las circunvoluciones anatómicas, sobre las proporciones de las diferentes áreas cerebrales, la forma del cerebro, sus arterias, sus venas. Tengo solo los huesos, me gustaría llegar a saber algo sobre el cerebro. Tengo que reconocer que entre huesos, los huesos no tocan el cerebro. Hay una capa de tejidos que se llaman conectivos que protegen el cerebro y que separan el cerebro y los huesos. Y los huesos están formados por células. Con lo cual, cuando yo veo esta albóndiga rara, que es el molde endocraneal, el molde de la cavidad del cráneo, en realidad tengo que ir un poquito más allá y recordarme que hay toda esta cadena de elementos anatómicos. Entonces lo que quiero saber yo, paleoneurólogo, es cómo esta relación entre estos elementos, cómo la relación entre cráneo y cerebro ha evolucionado a lo largo de las historias de los homínidos, 5 millones de años. Y esto se puede hacer a todos los niveles, hasta a nivel celular. Fijarse, si uno amplía con un microscopio los fósiles, se puede enterar de qué células estaban activas en aquel punto del hueso. Con lo cual, por ejemplo, hay células que depositan hueso, dejan hueso, y células que quitan hueso, ¿no? Y la forma del cráneo, al final, depende de cuánto hueso se quita y cuánto hueso se pone, ¿no? Y este trabajo lo hacen células diferentes. Pues ampliando los fósiles se pueden hasta reconocer las trazas, las huellas de estas células y saber si en aquel niño de hace 3 millones de años, en aquel punto del hueso, se estaba depositando hueso o se estaba quitando hueso en función de si el cerebro estaba empujando o no estaba empujando. Con lo cual se puede entrar a nivel fósil mucho más allá de la forma general. Estos son los moldes endocraneales. ¿Habéis visto aquella cavidad endocraneal? ¿Por qué yo hago el molde endocraneal? O sea, ¿por qué no me conformo con el vacío? Porque somos primates, somos monos. Y los monos razonamos con el ojo y con la mano. Si no se puede ver, si no se puede tocar, es que mi cerebro no lo entiende. Con lo cual, hacer el molde positivo de la cavidad negativa pues no sirve a nada, pero lo tengo que hacer para complacer a mis sentidos, que si no, no arrancan, ¿no? Y estos moldes siempre se han hecho con cosas físicas, con yeso, y os podéis imaginar qué difícil trabajar con el yeso, un fósil de 3 millones de años que no lo puedes romper, tienes que moldear la cavidad que está dentro, pues muy difícil. Luego vienen las resinas, epóxidos, son materias mucho más plásticas, es más fácil. Pero los resultados siempre se han quedado bastante limitados, ¿no? Ahora, fijarse una cosa, lo que tenéis abajo son cerebros de macacos, monos, y lo que tenéis arriba son los moldes endocraneales de aquellos cerebros. Cuando uno ve uno a uno estos cerebros y sus moldes, la primera cosa que tiene que asumir es que pasando de un cerebro a un molde de la cavidad endocraneal, se ha perdido información. Se ha perdido muchísima información. Con lo cual, un molde de la cavidad endocraneal no me va a decir toda la información que me pudiera decir el cerebro. Pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que no toda la información se ha perdido. Algo se ha quedado ahí. Y sí que puedo aprovechar. También porque es la única forma directa de conocer la anatomía cerebral de especies que ya no existen, ¿no? Entonces, viendo esta comparación, uno tiene, primero, cautelas.
Cuando se trabaja en paleoneurología con la anatomía del cráneo, no hay que pensar que estamos sacando toda la información posible del cerebro. Pero al mismo tiempo tampoco podemos tirar a la basura esta información, porque sí que hay algo interesante que se puede hacer, ¿no? Y claro, entonces lo que estamos haciendo es interesarnos a la estructura del cráneo. Empezamos a estudiar el cráneo ya no como como estudia un anatomista descriptivo. Empezamos a pensar en el cráneo como un ingeniero. Las fuerzas, las tensiones y las presiones que han moldeado el cráneo a lo largo de su desarrollo y su crecimiento. Desde niño hasta adulto, nuestro cráneo está sujeto a presiones, tensiones, células que se amontonan, células que se tiran, que se giran, que se empujan, ¿no? Entonces empezamos a pensar el cráneo como pensaría un ingeniero. Y esto lo podemos hacer porque tenemos hoy en día técnicas que ya nos permiten aproximarnos a la anatomía, cualquier tipo de anatomía, un cráneo como un pulmón, en términos ya de análisis computada del espacio, de la geometría, de cómo los elementos se integran entre ellos, ¿no? Imaginaros este cráneo de un niño que va creciendo y cambia de forma y de tamaño. Ahí hay un juego de fuerzas, de órganos que empujan otros, de tejidos que tiran a otros elementos anatómicos, y tiene que seguir bastante de forma ajustada. Total, en el caso de estudiar la relación cráneo-cerebro, ¿qué me interesa? Me interesa la relación entre tejidos duros, los huesos, y tejidos blandos, el cerebro. En realidad lo que estudia un paleoneurólogo no es la forma del cerebro, sino es la relación entre tejidos duros y tejidos blandos, la relación entre huesos y cerebro, y sobre todo, cómo esta relación ha cambiado a lo largo de 5 millones de años, ¿no? Fijarse, si corto una cabeza a la mitad, es que es patente. El cerebro está encajonado dentro de la cabeza, no hay espacio, está ahí comprimido. Esta imagen nos dice una cosa muy sencilla, que a nivel de evolución no puede pasar nada a la anatomía del cerebro si el cráneo no lo permite. Y no puede pasar nada a la anatomía del cráneo si el cerebro no lo permite. Con lo cual, en su organización espacial, geométrica, no le cabe otra que meterse de acuerdo. Porque si no se mete de acuerdo, los cambios no se pueden efectuar. Tengo el cerebro, tengo la parte de cráneo que protege el cerebro, tengo la cara. Porque claro, es verdad que el cerebro y los huesos de la bóveda se tienen que poner de acuerdo, pero a la vez se tienen que poner de acuerdo con la cara. ¿Por qué no pueden cambiar si las relaciones del espacio con la cara no se ajustan, no funcionan? Y todo esto, a la vez, tiene que cambiar con el cuerpo, porque la cabeza está perfectamente organizada a nivel de estructura y de funciones con mi cuerpo. Con lo cual, si el cerebro cambia, tiene que pedir permiso al arquitecto del cráneo. Y si el cráneo cambia, tiene que pedir permiso al arquitecto de la cara. Y si la cara cambia, tiene que pedir permiso al arquitecto del cuerpo. Con lo cual, evidentemente, hay que estudiar todo el conjunto. Total, la paleoneurología es esto. La paleoneurología es estudiar cómo cambios de la anatomía del cerebro han influido en la anatomía del cráneo, cómo cambios en la anatomía del cráneo han influido en la anatomía del cerebro. Claro, porque es en ambos sentidos, ¿no? Y evidentemente, siendo en ambos sentidos, no todos los cambios del cerebro estarán relacionados con temas cerebrales. Fijarse, un caso muy patente. Esto que veis ahí, esta es una resonancia magnética de una cabeza humana vista lateralmente, ¿no? El lado izquierdo, visto el lado izquierdo lateralmente. Y lo que veis ahí se llaman lóbulos temporales. Son lóbulos, un área cerebral que está más o menos aquí. Es un área cerebral bastante importante, porque tiene funciones cognitivas muy importantes.
Claro, hay muchísima variabilidad en la morfología, en la anatomía de estos lóbulos temporales en los primates. Pero fijarse ahí, los lóbulos temporales, ¿qué tienen ahí abajo? Todas las estructuras de la mandíbula, tienen la rama de la mandíbula, tienen los músculos de la masticación. Con lo cual, si yo a nivel evolutivo, estudiando los primates o los homínidos, encuentro que los lóbulos temporales han cambiado de forma, hombre, no puedo estar cierto que este cambio se deba a un cambio del cerebro. Puede que haya cambiado la forma de la mandíbula y este cambio de la forma de la mandíbula haya obligado, forzado el lóbulo temporal a cambiar su posición, su volumen o su distribución espacial. Y evidentemente la mandíbula tiene un importante rol biomecánico de masticación, ¿no? Con lo cual no todos los cambios de la forma del cerebro tenemos que asumir que se deban a una evolución del cerebro. Fijarse, por ejemplo, en la cavidad interna. ¿Os acordáis aquellos conectivos de que hablamos al principio? Son tejidos que separan el cerebro del hueso y que protegen el cerebro. Bueno, estos tejidos son como láminas que están puestas por todo el lado, cruzan el cerebro, dividen, por ejemplo, la parte derecha y la parte izquierda del cerebro, dividen el cerebro del cerebelo que está ahí atrás y se anclan a puntos internos de la cavidad endocranial. Se anclan como cuerdas. Ahora, nadie nunca se ha fijado en estos tejidos porque siempre se ha dicho, son tejidos de protección. Protegen el cerebro. Pero, hombre, no es que solo lo protegen, son cuerdas que cruzan la cabeza. Fijarse, esto es un globo de 500 centímetros cúbicos, más o menos el tamaño cerebral de un australopiteco. Imaginamos un programa genético que diga, sopla hasta 1000 centímetros cúbicos, que es más o menos el tamaño cerebral de un Homo erectus. Y el programa genético dice, sopla hasta 1500 centímetros cúbicos, que es el tamaño más o menos de un cerebro de nuestra especie. Bueno, en este caso el programa genético dice, sopla, ¿qué pasa? El globo se vuelve más grande, pero no cambia su forma. Redondo es, redondo se queda. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una pegatina? El mismísimo programa genético sopla hasta 1000. El mismísimo programa genético sopla hasta 1500. Sencillamente poniendo una pegatina al lado del globo, con el mismo programa que dice crece hasta 1500, tenemos un cambio de forma. Con lo cual, por ejemplo, un tejido conectivo que parecía solo un tejido de protección, al final no va a ser solo un tejido de protección, va a ser una cuerda que al momento que el cerebro se vuelve más grande a lo largo del desarrollo, del crecimiento de un individuo, redistribuye toda esta fuerza de crecimiento y cambia la forma del cerebro, sus proporciones, sus relaciones espaciales y geométricas entre las partes del cerebro. Por esto que digo que hay que mirar el conjunto cráneo-cerebro con los ojos de un ingeniero, porque es un juego de fuerzas, ¿no? Entonces, esta es la razón por qué hay que ir más allá del tamaño de la capacidad craneal. Tenemos huesos, conectivos, neuronas, vasos sanguíneos, el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que está totalmente dentro de la cavidad endocraneal y es el medio en que se mueve el cerebro, como un agua fisiológica en que se mueve el cerebro. Esto es un conjunto biomecánico, de ingeniería. Y hay que entender cómo todos estos componentes juegan entre sí. ¿Por qué? Porque las reglas que gestionan las relaciones entre estos componentes son las reglas que tiene a disposición la evolución. Y decía Ramón y Cajal que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Yo creo que él lo decía más bien a nivel cultural,
pero no se imaginaba que después de un siglo nosotros hoy en día podemos ser escultores de nuestros cerebros también a nivel físico, en el sentido que lo podemos reproducir gracias a las técnicas biomédicas como tomografía computada, resonancia magnética. Podemos reconstruir nuestro cerebro anatómicamente, ¿no? En los años 70 empieza la tomografía computada, algunas decenas de años después la resonancia magnética. Son técnicas computadas que nos permiten reconstruir los huesos, reconstruir el cerebro, reconstruir los vasos, mezclan informaciones de las biomedicinas, la clínica, muchísimo de la informática y evidentemente de todas las técnicas gráficas de análisis de imagen. Estas técnicas de análisis de imagen han sido la revolución de la anatomía en los últimos 15 años, ¿no? Y fijarse cuánto han sido contentos los paleontólogos. Porque claro, en el momento que puedo escanear un fósil, pues ya cambia todo. Si tengo el fósil físicamente, puedo estudiar solo lo que veo, no puedo evidentemente romper el fósil para ver qué hay dentro, y lo tengo que manejar con cuidado, y muchas operaciones no la puedo hacer, y encima si colaboro con un tío de Australia, el australiano o viene aquí o yo voy ahí, pero no podemos trabajar juntos. En el momento que puedo cortar el fósil virtualmente con análisis de imagen, pues todos estos límites desaparecen. Puedo estudiar el fósil afuera o adentro, a nivel macro o a nivel micro, reconstruirlo como quiero, hacer todos los análisis estadísticos o ingenierísticos sobre el objeto virtual. Y si colaboro con un australiano, puedo darle al botón y enviarle el fósil digitalmente, directamente, al otro lado del mundo. Con lo cual, la paleontología ha agradecido muchísimo el esfuerzo de los informáticos biomédicos, y dentro de la paleontología, sobre todo la paleoneurología, porque ya todo el rollo de construir el molde endocraneal con el yeso y tal y cual, pues ya ha desaparecido. Hoy en día el molde endocraneal se hace digitalmente. Con lo cual, os podéis imaginar, haciéndolo digitalmente, velocidad de trabajo, pues lo puede hacer casi enseguida. Resolución y precisión. Lo normal es trabajar con décima de milímetros, pero hoy en día se trabaja con micrómetros de resolución. Conservación de los fósiles. No voy a tocar el fósil, con lo cual el fósil está a salvo de cualquier tipo de destrozo. Intercambio de información. Puedo trabajar con equipos que están en todo el planeta y al mismo tiempo nuestro equipo, somos 10, estamos en todo el planeta, pero estamos todos trabajando en la misma pantalla, con las mismas herramientas digitales, todos a la vez. Con lo cual, la paleoneurología ha sido evidentemente revolucionada por las técnicas de imágenes. Los vasos. Antes no se podían estudiar casi los vasos sanguíneos, porque pues tiene que matar a un tío para estudiar sus vasos sanguíneos. Hoy no es necesario matar tíos para estudiar vasos sanguíneos, porque se pueden estudiar tranquilamente con técnicas de imágenes. Y hasta en los mismos fósiles. Hay muchos vasos que dejan huella muy clara dentro y encima de la superficie de los huesos. Y todos estos vasos, que hasta hace 10 años no se podían ni estudiar, hoy se pueden reconstruir a nivel digital, en los humanos modernos y en los fósiles. Digo los vasos por dos razones. Primero, porque yo trabajo mucho con los vasos sanguíneos. Y segundo, porque son un ejemplo increíble. Yo trabajo muchísimo con los vasos sanguíneos del cerebro por una razón sencilla. Hoy en día no tenemos casi ninguna información sobre los vasos sanguíneos del cerebro. Llevamos años pues, trabajando a nivel molecular y podemos transformar una calabaza molecularmente para que sepa a fresa. Entonces controlamos estos niveles micro y, como estamos comentando antes, vamos por galaxias y pisamos la Luna y vamos a ver qué hay en Marte. O sea, el micro y el macro lo tenemos bastante controlado. El meso, una cosa como los vasos sanguíneos del cerebro, pues hoy en día todavía no sabemos casi nada. Y aparte las técnicas de análisis y de reconstrucción digital, también las técnicas estadísticas
de estudio anatómico. ¿Qué se hacía hasta hace 10 años? 20. Pues la anatomía, así como la conocemos, la morfología, que es decir, el estudio de la forma anatómica, de los elementos anatómicos, se hacía con variables, las variables que hoy en día se llaman tradicionales. Que cuánto es ancho, que cuánto es largo, que cuánto es alto, que cuánto pesa, qué volumen tiene, ¿no? Esta ha sido la morfología tradicional que hemos hecho hasta la fecha. Es un tipo de morfología, medir variables lineales, ángulos, volúmenes. Es un tipo de morfología, de morfometría muy efectivo, pero podéis entender que es un tipo de morfometría, de estudio estadístico muy sencillo. Vamos, que estudio cuánto es largo, que estudio cuánto es ancho, hago un análisis estadístico, pero no puedo decir de estar entrando directamente en la constitución geométrica del objeto anatómico. Pues con los ordenadores claramente hemos podido ir más allá de esto. Hoy en día, morfología, morfometría ya no se hace con cuánto es largo, cuánto es ancho o cuánto pesa, sino se hace con modelos geométricos. Pues se utilizan coordenadas en 2 o en 3 dimensiones para hacer modelos geométricos de los elementos anatómicos, y con estos modelos geométricos yo evidentemente puedo estudiar aquellas relaciones espaciales de las que hablamos antes. Es decir, puedo estudiar el cráneo, el pie, el pulmón o el vaso sanguíneo, ya no solo en función de cuánto es largo o cuánto es ancho, sino en función de su estructura geométrica, de sus relaciones espaciales, no solo dentro del elemento anatómico, sino con los otros elementos anatómicos. Entonces puedo aproximar el problema anatómico gracias a la que se llama morfología computada, porque claro, todo esto no se puede hacer solo con ordenadores. Puedo estudiar la variación anatómica como si fuera un ingeniero que analiza las relaciones de espacio entre los elementos y descubre ¿qué? Descubre las reglas escondidas detrás de la anatomía. Tengo toda mi variabilidad anatómica y con estas técnicas de análisis de cómo estos elementos se organizan en el espacio, voy a cazar las reglas que han generado aquel tipo de forma anatómica. Fijarse que estos métodos se propusieron en los años 30 del siglo pasado por un matemático inglés que publicó un libro de este tamaño explicando todas estas técnicas, y acabando el libro en el 1932 diciendo: está claro que todo esto que acabo de explicar de relaciones espaciales anatómicas hoy en día no se puede estudiar porque no tenemos herramientas analíticas para poder hacer estos cálculos matemáticos, con lo cual, después de haber escrito un libro de 2000 páginas, ya lo dejo aquí y tenemos que esperar otros tiempos para que alguien desarrolle técnicas analíticas, matemáticas, capaces de analizar todo esto. Esto ha ocurrido 70 años después. Estadística, informática, matemática. La persona que hoy en día se mete en morfología, morfometría, que sea de cráneo, que sea de pulmones, de corazón o de cualquier otro elemento anatómico, tiene que saber de estadística, de informática y de matemática. Lo tengo que decir por una razón sencilla. Los outputs, los productos analíticos son muy bonitos. Cuadrículas de deformaciones y cráneos coloreados. Y son muy llamativos, ¿no? Y yo recibo muchísimos estudiantes que quieren trabajar en esto porque están fascinados, están encantados de este tipo de aproximación anatómica. Y claro, pero los colorines del producto final detrás tienen informática, matemática y estadística. Con lo cual, luego la gente descubre que para meterse en esto hay que estudiar matemática, hay que estudiar informática, hay que estudiar estadística, y ya no le gusta. Pero esto es el secreto de esta nueva morfología basada sobre las relaciones espaciales, se esconde detrás de estas palabras: estadística, informática y matemática. Yo aplico esto a los fósiles, aplico estas técnicas a los cráneos de los homínidos extintos,
o a los moldes endocraneales para estudiar la relación entre el cerebro y el cráneo, pero es evidente que se puede aplicar a cualquier cosa. Yo realmente, el 80% de mis investigaciones están no solo en fósiles, sino en neuroanatomía moderna, o sea, aplicando estudios a humanos modernos, al cerebro de gente viva, digamos, colaborando con hospitales en diferente campo de la neuroanatomía. Hacemos también modelos de tipo funcionales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que más allá de la forma geométrica, si yo encuentro una relación entre forma y función, puedo estudiar también la función. Y un ejemplo es esto, el ejemplo de la termorregulación, la producción del calor. En un mamífero el cerebro quema 1 o 4% de la energía total de su cuerpo. En un humano el cerebro quema el 20% de la energía total de nuestro cuerpo. 20% es una barbaridad. Con lo cual no solo cuesta mucha energía, sino que calienta un mogollón. Y el cerebro, lo sabemos, no puede ir un grado más arriba o un grado más abajo de temperatura. Con lo cual produce muchísimo calor y tiene que enfriarse, ¿no? Bueno, hoy en día todavía no sabemos cómo lo hacen, pero una cosa que hacemos nosotros, por ejemplo, es estudiar en los fósiles cómo el cambio de forma afecta a la distribución del calor. La termorregulación del cerebro, sobre todo, tiene lugar con los vasos, con la sangre, y esto en los fósiles no lo podemos investigar porque no tenemos la sangre, evidentemente, pero una de las muchas variables importantes para la distribución del calor es la forma de un objeto, ¿no? Bueno, sí que se puede estudiar y cuantificar cómo a lo largo de la evolución humana el cambio de la forma del cerebro pueda haber influido en la redistribución del calor. Total, craneología funcional, paleoneurología, estas son técnicas que requieren informáticos, paleontólogos, gente que estudia las células, médicos, ingenieros. Una cosa está clara, esto no es un sector que se trabaja solo, esto es un sector que se trabaja en equipo. Multidisciplinariedad, nosotros solemos engañar un poquito y pensar que quiere decir una persona hace muchas cosas diferentes. No, multidisciplinariedad quiere decir muchas personas diferentes hacen una misma cosa. Y evidentemente para hacer este tipo de investigación hay que ser en muchos y cada uno con una capacidad, con un conocimiento y una experiencia diferente. Sobre todo el tema de la medicina. La introducción de técnicas biomédicas ha creado un vínculo muy fuerte entre paleontólogos y médicos, ¿no? Con lo cual, yo personalmente, el 80% de mis colaboradores son médicos, ¿no? Fijarse, biología evolutiva y medicina, ¿por qué se llevan bien? Los biólogos evolutivos investigamos las causas remotas, evolutivas, ¿no? Las causas de la evolución, mientras que los médicos están interesados a las causas próximas de una patología o de un funcionamiento fisiológico. Nosotros tenemos una buena perspectiva comparada, analizamos el fenómeno dentro de la variabilidad de los primates, por ejemplo, mientras que los médicos tienen una buena perspectiva aplicada, pragmática. Nosotros los biólogos tenemos en general una muy buena preparación teórica y los médicos tienen una buena preparación práctica, porque meten manos al problema todos los días. Los biólogos solemos tener una buena competencia en análisis, en la aproximación analítica. Los médicos tienen una formidable competencia diagnóstica. Pues evidentemente son dos campos que se casan muy bien y se pueden complementar de forma muy eficiente. Además, ¿por qué un paleontólogo tiene que trabajar con los hospitales y con los humanos modernos? Por dos razones muy sencillas. Primero, la mayor parte de los rasgos que interesan la evolución y procesos endocraneales no se conocen en nuestra propia especie. Por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo de las arterias y las venas del cerebro. Yo he trabajado mucho en una arteria que se llama arteria meningea media, que está entre el cerebro y la bóveda del cráneo. Es una arteria gigante que prácticamente crea una jaula alrededor del cerebro, ¿no?
Esta arteria gigante que crea esta jaula alrededor del cerebro, sobre este elemento anatómico no se sabe casi nada. Entonces, vamos a ver, si para una muestra de 7.000 millones de personas vivas, que somos nosotros, no se sabe nada, ¿cómo me pongo yo a investigar esta cosa en 4 neandertales rotos? ¿No? Entonces, evidentemente, para hacer un modelo estadístico, biológico, sobre la arteria meningia media, antes tengo que saber la información para nosotros, para 7.000 millones de personas vivas. Y luego puedo hacer inferencia sobre 4 neandertales rotos. Pero si parto desde los 4 neandertales rotos, evidentemente no voy a ningún lado, ¿no? Y segundo, por una razón muy sencilla. Muchos de estos rasgos tienen relevancia biomédica. Con lo cual, en el momento que yo descubro que la arteria meningia media tiene una importancia para nuestra salud, hombre, con todo el respeto por los neandertales, pero antes me preocupo de un paciente vivo que no de un paciente que ya se ha muerto desde 30.000 años, ¿no? Con lo cual, yo soy firmemente, como paleontólogo, estoy firmemente convencido que hay que trabajar en los humanos modernos y luego, eventualmente, pasar las informaciones al contexto paleontológico. Relaciones entre los elementos del cráneo. Hoy en día casi no sabemos nada. En nuestra especie, en nuestra propia especie. Relaciones entre cráneo y cerebro. Hoy en día no sabemos casi nada. Sistema vascular, anatomía y funciones. Diferencias y variaciones geográficas y sexuales. Factores ambientales. Todo esto, para nuestra propia especie, no sabemos casi nada. Con lo cual, es bastante provechoso que los biólogos evolutivos y los médicos se pongan a trabajar juntos, ¿no? Paleontología, antropología, anatomía humana, cirugía. Estamos hablando de los médicos y los paleontólogos tienen las mismas preguntas, aunque sea para objetivos diferentes, y utilizan sobre todo las mismas herramientas, aunque sea por diferentes aplicaciones. Total, yo creo que la medicina puede proporcionar a la biología evolutiva muestras y herramientas, y la biología evolutiva puede orientar y asesorar la medicina con una perspectiva diferente. Y en este caso vamos a hablar de 2 ejemplos bastante, creo yo, útiles, porque son bastante claros. ¿Cuál ha sido el problema más grande que atañe médicos y biólogos en la evolución? El tamaño del cerebro, que se hace más grande, ¿no? Hemos dicho, de las cosas más patentes, ¿no? Bueno, nosotros los humanos tenemos un cerebro que es 3 veces más grande de otro simio antropomorfo de nuestro mismo tamaño. Con lo cual, ampliar 3 veces, de repente, esta cabeza, hombre, pueda dar algún problema, ¿no? Ventajas, muchas, pero es como de repente triplicar la potencia de un motor. Hombre, tienes que adecuar bastante el coche, si no se te quedan las ruedas pegadas al suelo. Con lo cual, evolución cerebral, el cerebro cambia de forma, de tamaño, cambia sus relaciones, esto choca contra vínculos, límites y consecuencias de estos vínculos, de estos límites. Me hago el coche que va muy rápido, tengo que cargar con las consecuencias de tener un coche más potente, ¿no? Y estas consecuencias le interesan a los antropólogos y a los médicos. Y vamos a hacer 2 ejemplos. Las áreas frontales, que están aquí, y las áreas parietales, que están aquí atrás. Son las áreas superiores de la bóveda, anteriores y posteriores. Las áreas frontales, siempre se ha hablado mucho de estas áreas frontales porque son las áreas donde uno toma las decisiones, las perspectivas, el sentido moral, el sentido ético, todas cosas muy complejas, con lo cual hemos siempre dicho que tienen que haber evolucionado mucho en nuestra especie. No hay ninguna evidencia que sea así, pero se dice que tienen que haber evolucionado mucho. Con lo cual siempre se ha centrado mucho el debate sobre las áreas frontales y tal y cual. No vamos a entrar en el tema
de las áreas frontales y de la cognición de la mente y tal. Vamos a entrar en un problema de cráneo y cerebro. Fijarse dónde están las áreas frontales. Están encajonadas directamente encima de todo el bloque facial, ¿no? ¿Lo veis dónde están, no? Fijarse, esta es una resonancia magnética, la de antes, ¿no? ¿Os acordáis? Fijarse dónde están las áreas frontales del cerebro, fijarse dónde están las órbitas de los ojos. Es que están justo encima. Y el hueso que separa los ojos de las áreas frontales es un hueso tan fino que no llega al milímetro. Cuando uno trabaja en un museo de antropología, y siempre ve la misma historia, viene un estudiante nuevo, y el estudiante nuevo, muy animado por trabajar con los cráneos, el primer día hace el error de coger un cráneo como si fuera ¿cómo se dice? Una bola de bowling, ¿cómo se dice? Sí, o sea, con los dedos, con bolos de bowling, con los dedos aguanta el cráneo con los dedos en las órbitas y desfonda las órbitas, y luego se siente culpable por haber destrozado un cráneo de una colección antropológica. ¿Por qué? Porque el techo de las órbitas es muy fino, se rompe enseguida y encima están los lóbulos frontales. Pues este tema lo sabe bien este señor del siglo XIX, Phineas Gage. Trabajaba a un ferrocarril, era un obrero del ferrocarril. Explotan una parte de roca, y una barra de hierro salpica de la explosión y le cruza la cara. ¡Pum! Le entra de aquí, le destroza el ojo y le sale de la cabeza, destrozándole los lóbulos frontales. Pues el Phineas Gage va a su médico con esta barra diciendo: me ha pasado esto. Pues se la quitan y no ha tenido ningún problema. El tío no ha perdido el ojo, pero no ha tenido absolutamente ningún problema. Trabajaba, comía, iba por la calle, iba a tomarse la caña, pues seguía haciendo su vida tranquila, pero el carácter le había cambiado. Ahí le entró a los neurólogos el tema, dice: entonces los lóbulos frontales son parte de nuestro carácter. Porque el Phineas Gage, con los lóbulos frontales destrozados, podía hacer todo lo que hace un hombre sin ningún problema, pero ya no era él. Se había puesto un pelín cabroncete, trataba mal a la gente, respondía mal, no le importaba un pepino. Era él, pero no era él, ¿no? Experiencia fue una de las ideas que utilizó este señor, Antonio Gas Moniz, premio Nobel de 1949, para desarrollar una práctica que es bastante conocida. Este hombre le dieron el premio Nobel, y es, que yo sepa, el único premio Nobel porque existe para el cual existe hoy en día un comité para que se lo quiten. Porque a este hombre le dieron el premio Nobel para la lobotomía. Descubrió que si se destroza los lóbulos frontales de una persona, sobre todo las partes orbitales, esta persona se queda quieta y tranquila. Y jugando con el ojo, descubrió que esto se puede hacer con una operación en ambulatorio de 15 minutos. Te ponen un cuchillo entre el ojo y la órbita, te dan un golpecito al cuchillo, el cuchillo pasa entre el ojo y la órbita sin tocar el ojo, pero destroza el techo de la órbita, como hace el estudiante de antropología poniendo los dedos en el ojo del cráneo, destroza el techo de la órbita, lesiona los lóbulos frontales, no pasa nada, la persona se levanta con su pierna y vuelve a casa, pero desde aquel entonces, bueno, no molesta. No molesta. Con lo cual empezaron niños un pelín agitados, personajes demasiado egocéntricos, enemigos políticos, el amante de mi mujer, si soy yo el médico que hace la lobotomía,
empezaron a triar personas. Y si los europeos no hemos estado muy atentos, como siempre, luego los americanos han exagerado. Por el otro lado del charco, el señor Walter Freeman, con su furgoneta, había furgonetas que iban de pueblo en pueblo, se cargaron entre 45.000 y 50.000 pacientes. Gente que se quedaba tranquila todo el resto de su vida, ¿no? Jugando sobre este hecho, sobre el hecho que los humanos modernos tenemos los lóbulos frontales encima de los ojos, separados por una pequeña capa de hueso, ¿no? Bueno, si lo vas a hacer a un chimpancé, no va a funcionar. El chimpancé tiene las órbitas enfrente del cerebro, no bajo del cerebro. Con lo cual, para hacérselo a un chimpancé, no tienes solamente que entrar un poquito con el cuchillo, es que tienes que enfilar todo el cuchillo. Es decir, hasta que lo vas a conseguir, probablemente el chimpancé se cabrea y te pega una buena hostia y no se queda tranquilo. Entonces, la lobotomía funciona solo con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado un cerebro grande, redondo, y hemos aplastado la cara, reducido la cara, con lo cual las órbitas se han acabado bajo del cerebro, bajo de los lóbulos frontales. Fijarse ahí, en azul la órbita y en rojo el ojo. Cerebro grande y cara pequeña. ¿Y qué pasa? Ahí encima tenemos los lóbulos frontales que achuchan el ojo. Ahí detrás tenemos los lóbulos temporales que achuchan el ojo. La órbita se tiene que deformar y el ojo se tiene que deformar. Cerebro grande y cara pequeña y el ojo se deforma y ya no consigue focalizar bien. Total, somos los únicos primates con miopía. Y hasta evidencias estadísticas recientes han demostrado que los braquicefálicos, los que tienen la cabeza redonda, cuanto más cabeza redonda, cuanto más miopes. Y las mujeres que tienen la cabeza más redonda de los hombres, más miopes. Y los asiáticos, que tienen entre las razas humanas la cabeza más redonda y la cara más reducida, son los más miopes de todas las poblaciones modernas. Con lo cual, hemos reducido la cara, hemos ampliado la cabeza, pero en el momento donde se tocan, ahí hemos tenido que ajustar las cosas. Las cosas se han ajustado bien, pero hemos tenido que perder en algo, pagándolas con un defecto de visión. El segundo ejemplo son los lóbulos parietales, que están aquí atrás, la parte posterior de la bóveda, ¿no? El lóbulo parietal, el hueso parietal que protege las áreas parietales del cerebro. Siempre se ha dicho, los humanos modernos tenemos la cabeza redonda, la cabeza redonda, la cabeza redonda, ¿no? Bueno, hace 10 años, cuando empezamos a aplicar técnicas de morfometría espacial y geométrica, pues nos hemos dado cuenta de una cosa, que no es la cabeza, es solo el área parietal. Es decir, en realidad siempre hemos dicho, los humanos modernos tenemos la cabeza redonda, si lo comparamos con el neandertal, con el Homo erectus, con el chimpancé o con los australopithecus. Bueno, en realidad, pues los análisis geométricos han demostrado que no es la cabeza, es solo la parte parietal, es el hueso parietal, que está aquí, que de repente se ha hinchado y ha creado esta forma redonda de la cabeza. Fijarse, si vamos a ver la geometría de un cerebro, de un neandertal a la izquierda y de un hombre moderno a la derecha. Ojo, neandertales y humanos modernos tienen la misma capacidad craneal, el mismo volumen de cerebro, ni más ni menos. Pero, a pesar de que tienen el mismo volumen del cerebro, tienen una forma del cerebro diferente. Y precisamente los humanos modernos tenemos este abultamiento de todas las áreas parietales. Después de unos años se descubrió que este abultamiento de las áreas parietales, la veis a la derecha en rojo, ¿sabéis cuándo ocurre esto? Ocurre
en cuanto nace el niño. Es decir, el niño nace con una cabeza de forma neandertal, por decir, y en cuanto ha nacido, en el primer año de vida, ¡pum!, se le abultan los parietales. Esta etapa de abultamiento parietal la tenemos solo nosotros. Los neandertales no la tienen, los chimpancés no la tiene ningún otro primate. Es una característica del desarrollo que tenemos solo nosotros. Bueno, hace unos años hemos publicado un estudio, hemos analizado cerebros modernos, imaginaros los cerebros de nosotros en esta sala, y hemos preguntado a nuestras técnicas geométricas, ¿cuál es el carácter más variable entre todos nosotros en el cerebro? El carácter que genera la variabilidad más grande, más patente. Y el resultado ha sido el tamaño de una estructura medial que se llama precúneo. El precúneo es, de las áreas parietales, la parte que está en el centro, entre las dos volúmenes derecho e izquierdo, hay una loncha que se llama precúneo. Fijarse, hay gente entre nosotros en este momento, en esta sala, es el carácter que más nos hace diferente uno del otro. Algunos de nosotros tendrán un precúneo muy muy pequeño y otros tendrán un precúneo muy muy ancho. Y justamente la transformación geométrica de este tamaño del precúneo es la que abulta más o menos las áreas parietales. Este fue el artículo, que por cierto ha sido galardonado hace una semana con el premio de mejor artículo de anatomía humana del 2014, con lo cual hemos descubierto que las proporciones del precúneo representan, uno, la principal diferencia morfológica entre los adultos de nuestra especie, dos, el factor asociado a la expansión de las áreas parietales, ¿no? Y fijarse una combinación, el famoso sistema vascular. Solamente en nuestra especie Homo sapiens encontramos un desarrollo importante y complejo de todo el conjunto vascular, arterias y venas, en las áreas parietales. Es decir, si vais a ver los neandertales, en Homo erectus, en Australopithecus, en chimpancé, en los primates, las áreas parietales no tienen muchas arterias o venas. Solamente nosotros tenemos este área parietal abultada y tenemos una red de arterias y venas súper compleja, con lo cual, si ha habido este cambio, una razón habrá, ¿no? Total, el precúneo es la probable causa de ampliación parietal de nuestra especie, está muy cercano al centro del cerebro, porque está justo en el centro geométrico del globo. Se ha descubierto recientemente que tiene un metabolismo muy elevado y una temperatura muy elevada. Han hecho estudios sobre el tema de la termorregulación, la producción del calor, y se ha descubierto que es un área que gasta mucha más energía de la que tendría que gastar y que se calienta mucho más de lo que se debería de calentar. Y solo nuestra especie, que tiene todas estas características, tiene muchas arterias y muchas venas, con lo cual tiene que haber problemas de enfriamiento y de calefacción. La cosa se hace interesante y va más allá de la biología evolutiva cuando descubrimos que desequilibrios metabólicos en estas mismas áreas se asocian a fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Patología particularmente asociada solo a nuestra especie. Pues total, solo nosotros tenemos el abultamiento de las áreas parietales, probablemente debido al precúneo que se hincha. Solo nosotros tenemos muchos vasos sanguíneos en esta zona. Esta zona se calienta mucho y gasta mucha energía, y la patología del Alzheimer empieza con un desequilibrio en la gestión energética justo de esta zona. Una patología que tenemos solo nosotros. Muchas combinaciones, ¿no? Muchas combinaciones diferentes. Con lo cual, hace un par de años, con una compañera de la Universidad de Maastricht, hemos puesto todo esto juntos y hemos propuesto este esquema, ¿no? Una evolución de la complejidad parietal
que da unas ventajas cognitivas, que luego mencionaremos, pero claro, para hacer esto tienes que aumentar la complejidad del sistema vascular y tienes que cargar de energía toda esta parte muy compleja. Y cuando el motor es muy potente, se quema con más facilidad. ¿Esto puede generar la patología de Alzheimer? Hombre, no lo sé, pero seguramente lo ayuda. Con lo cual, aunque no sea la causa, desde luego puede haber aumentado la sensibilidad, la vulnerabilidad a la neurodegeneración que está detrás de los mecanismos del Alzheimer. La vulnerabilidad a la enfermedad de Alzheimer es posible ser un efecto secundario y antagonista de la complejidad de nuestras áreas parietales. Si esta información de la biología evolutiva da la cura al Alzheimer, no, evidentemente no, esto lo tienen que hacer los médicos, pero sí puede orientar. Esta información, si esto es verdad, esta información puede orientar la investigación hacia el estudio de las áreas parietales, que hasta ahora nadie le había hecho caso, orientar la investigación hacia la comparación con los simios antropomorfos, porque si estamos frente a un problema de evolución, entonces hay que coger otros primates y comparar las diferencias en estas áreas entre nosotros y los otros primates. Bueno, todo esto evidentemente no es un tema solo anatómico. Hoy en día hay muchas disciplinas que intentan mezclar todo esto con comportamiento, cognición, pues, es decir, luego las funciones de nuestro cerebro, que es desarrollar niveles cognitivos, pensamiento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay disciplinas como la neuroarqueología, el estudio neurobiológico de comportamientos asociados a contextos arqueológicos, es decir, te ponen a tallar piedras, pero te ponen una máquina en la cabeza para ver qué zonas del cerebro se activan mientras que tallas una piedra o que haces algo como se supone lo hacían poblaciones extintas. O la arqueología cognitiva, estudio neuropsicológico del comportamiento asociado a contextos arqueológicos. Se estudia el contexto arqueológico, se utilizan conocimientos en neuropsiquiatría y neuropsicología para interpretar los comportamientos de las especies extintas, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a terminar esto hablando solo de un caso específico, que no son nuestras áreas parietales, ¿no? Hemos dicho que los humanos modernos tenemos estas áreas parietales tan abultadas, que queman mucho, que gastan mucho y que a lo mejor nos ponen enfrente también a un compromiso desagradable, que es el Alzheimer. Pues, ¿a qué sirven estas áreas parietales, ¿no? ¿Por qué tenemos que haber desarrollado estas áreas parietales? Las áreas parietales sirven muchísimas cosas, y no vamos a tratarlas todas ahora, pero me quiero centrar solo en unas de las funciones importantes de las áreas parietales. Lo que se llama integración visoespacial. Integración visoespacial, visvo, lo que veo, gestión del espacio. Mundo externo, mi cuerpo, cómo coordeno y organizo el mundo externo con mi mundo interno. Coordinación entre cerebro, ambiente y cuerpo. ¿Os acordáis que hemos dicho al principio? Somos primates. Todos los otros mamíferos viven en un mundo hecho de olores y de ruidos. El mundo de una musaraña, de un lobo, son mundos de olores y de ruidos. Nosotros los primates hemos cambiado, hemos invertido en la vida diurna, de día, con lo cual hemos abandonado este mundo hecho de olores y de ruidos y lo hemos cambiado por un mundo hecho de colores y de formas, ¿no? Nuestro mundo está sobre todo hecho por lo que vemos, ¿no? Entonces, la importancia del ojo y de la visión, la importancia de la mano y de la manualidad, ¿no? Entonces, en el momento que sabemos que el ojo y la mano son importantes para la evolución de los primates y de los humanos sobre todo, y descubrimos que los humanos modernos nos caracterizamos por áreas parietales muy grandes que se dedican a la integración visoespacial, es decir, el ojo, la mano, el cuerpo, el ambiente, hombre, esta es una casualidad bastante interesante, ¿no? ¿Y por qué digo ojo y mano? Porque todo el cuerpo es una interfaz entre el cerebro y el ambiente, pero sabemos perfectamente que el mundo
entra, el mundo exterior entra dentro de nosotros, sobre todo a través de lo que vemos, y nosotros, una vez que hemos hecho nuestros razonamientos, interactuamos con el mundo externo, sobre todo a través de nuestras manos. Con lo cual, aunque todo el cuerpo es una interfaz entre cerebro y ambiente, el ojo y la mano se cargan el 90% del trabajo. El ojo y la mano son importantes por cosas básicas que todos conocemos: tallar una piedra o imaginar. Necesito visualizar esta integración visoespacial, ¿no? Utilizar mi capacidad espacial, ¿para qué? Para cerrar los ojos y no hacer algo, sino imaginar hacer algo, ¿no? Pensar en hacer algo. Con lo cual, integración visoespacial puede querer decir muchas cosas diferentes. Hasta el habla, ¿no? Hoy en día se piensa que el lenguaje se haya evolucionado reutilizando, reciclando funciones de la mano. ¿Por qué las áreas corticales de la mano y del habla son muy cercanas? Y encima, ¿por qué el habla y la manualidad son bloques motoros, ¿no? O sea, utilizo mis músculos en combinaciones diferentes para una serie de manualidades, o por si lo aplico a la lengua, al diafragma y a todos los músculos de la respiración, para hacer una secuencia motora, ¿no? Con lo cual, integración visoespacial puede realmente llegar a muchas cosas diferentes. Pero vamos a mencionar solo una. Siempre hemos pensado que el cerebro era autónomo, hacía lo que daba la gana. Luego hemos dicho, bueno, venga, el cerebro es autónomo, pero el ambiente puede influir en el cerebro. Pero la mente la produce el cerebro. Hoy en día empezamos a pensar que no es así. Hoy en día empezamos a pensar que lo que llamamos mente no es nada más que un proceso que nace de la integración entre cerebro, cultura y ambiente. La mente no es un producto del cerebro, es un producto de la integración entre cerebro, cultura y ambiente. Y aquellas dos interfaces de superposición que veis ahí, ¿qué son? Son el cuerpo, que interlaza el cerebro con la cultura, y los objetos, que interlazan la cultura con el ambiente. Entonces, sí que podemos estudiar, nosotros que estamos interesados a la integración visoespacial, cómo el cuerpo y los objetos interactúan para generar un proceso cognitivo. La teoría de la extensión de la mente, o de la mente extendida, es un conjunto de teorías que revalúa la importancia del cuerpo como interfaz entre cerebro y ambiente. ¿Sabéis, por ejemplo, que cuando mi mano toca un objeto, los esquemas de aquel objeto se reproducen en mi cerebro? Es decir, si el objeto no está al alcance de mi brazo, el cerebro lo interpreta de una forma. Si el objeto está al alcance de mi brazo, pero no lo estoy tocando, el cerebro lo interpreta de otra forma. En el momento que mi mano lo toca, el objeto se incorpora en los esquemas neurales de mi cuerpo, lo cual quiere decir que en el momento que yo toco este micrófono, el cerebro lo incluye en mi cuerpo. Lo cual quiere decir que o el objeto se interpreta como parte del cuerpo, o que la mano se interpreta como objeto. Pero se cierra el enlace. Total, la importancia del cuerpo como interfaz entre cerebro y ambiente. La importancia de la interacción con la cultura material para la integración entre cerebro y mente. Los objetos moldean nuestra mente. Los objetos nos dan capacidades sensoriales que no tenemos sin ellos. Capacidad de cálculo, capacidad de recepción, capacidad de almacenamiento de memoria. No me puedo recordar toda mi vida si no tengo una fotografía o un libro, ¿no? Con lo cual, los objetos no son el producto de nuestra mente. Los objetos son parte de nuestra mente. Una mente necesita un cerebro, unos objetos y un contexto. El cerebro nos lo da la biología, los objetos nos lo da la cultura y el contexto nos lo da la sociedad. Con lo cual, si queremos entender el proceso mental cognitivo, tenemos que entender biología, cultura y sociedad. Y fijarse en una
característica que tenemos solo los primates. En los primates, y solo en los primates, el tamaño del cerebro es proporcional al tamaño del grupo social. Es decir, cuanto más una especie tiene el cerebro grande, cuanto más se relaciona su grupo social es más grande. Con una correlación muy fuerte, ¿eh? Se puede coger un primate de la foresta sin conocerle, ver el tamaño cerebral y sin saber mínimamente nada de sus aspectos ecológicos, te puedo decir, con este tamaño cerebral, su grupo social va a ser de, y voy a acertar, se hizo con los humanos. Se hizo, ¿cómo que funcionaba con todos los primates? Se hizo con los humanos, y resulta que para nuestra capacidad craneal tenemos un grupo social de 150 personas. Se pusieron a ver los cazadores y recolectores de África, Asia y donde sea, más o menos 150 el grupo. Se pusieron a ver los empleados de Nueva York y tenían una agenda de teléfono de más o menos 150 personas. Se pusieron a hacer investigaciones con Facebook. El chaval en Facebook tiene 4.000 amigos. Sí, vale, pero ¿cuánta gente contacta realmente? 150. Es un vínculo que está ahí, es un vínculo de nuestra naturaleza de primates y no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Entonces, en los primates el tamaño del cerebro es proporcional al tamaño del grupo social. Y la cosa interesante es que detrás de esto hay moléculas. Por ejemplo, las famosas endorfinas. Las endorfinas son moléculas del cerebro que dan placer, alivian el dolor, ¿no? Bueno, se ha visto que cuanto más producción de endorfinas, cuanto más el grupo social se amplía. Cuanto más el grupo social se amplía, cuanto más producción de endorfinas, con lo cual te drogas del grupo social, ¿no? Bueno, ¿sabéis cuál es el comportamiento que más que otro en los primates correlaciona con la producción bioquímica de endorfinas? Quitarse pulgas. Despulgarse. Cualquier primate, cuanto más despulga, cuanto más hace amigos. Si yo dedico 2 horas a despulgar amigos, tendré unos cuantos amigos. Si yo dedico 5 horas a despulgar amigos, tendré mucho más amigos. Es el principio de Facebook. El quitar pulgas se da en todos los primates. Y cuando digo todos los primates, insisto, todos los primates. Y al final, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de quitar pulgas? Estamos hablando de contacto físico. Estamos hablando de la mano, de contactar cuerpo con cuerpo a través de manos. El contacto físico de la mano en todas las sociedades humanas siempre no se ha visto sencillamente como un acto biomecánico de coger un vaso para beber. El contacto físico, y en particular entre mano y ojo, contacto visual y contacto mano a mano, siempre se ha interpretado como un enlace entre mundo externo y mundo interno. Cada uno a través de sus posibilidades sensoriales, ¿no? Hoy en día estamos en el mundo digital y pensamos que esto ya no valga, pero nos relacionamos a través de nuestro mundo digital, ¿a través de qué? De ratón, de la pantalla táctil, ¿no? Del touchpad, y lo llamamos digital. Digital viene de la palabra digitus, que quiere decir dedo. Y gracias a este contacto seguimos, contacto físico a través de nuestra mano y de nuestros ojos, podemos ir evidentemente mucho más allá de una relación directa y llegar con Internet, por ejemplo, al cumplimiento de un desarrollo de un sistema nervioso del cual nosotros somos células, de una comunicación global, recordando que hace mucho tiempo Santiago Ramón y Cajal dijo: las cabezas humanas, como las palmeras del desierto, se fecundan a distancia. Pues muchas gracias. Para un par de preguntas. Vamos a probar que sean breves y que sean concretas respecto al tema que abordamos.
y también que la contestación pueda ser breve. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? A ver, yo voy a hacer una serie de afirmaciones y me dirás dónde está la contradicción. En principio, yo creo que el tamaño del cerebro también viene condicionado por la forma del nacimiento de la persona. De hecho, el crío cuando nace pues tiene una cabeza bombada que luego se va transformando, como decías tú, en el primer año y demás. Otra cosa que yo tenía entendido, que puede ser que sea falsa, que es lo que quiero que los materiales, es la capacidad cerebral de un niño. Me entiendo que no es la misma que la de un adulto, porque la cabeza es más pequeña. Por otro lado, siempre dice la gente, o se ha dicho, no sé si es verdad, que una vez que naces, solo digamos que pierdes o mueren neuronas a lo largo de tu vida. Luego, si la cabeza del niño es más pequeña que la del adulto, ¿dónde está la incongruencia de por qué tamaño pequeño tienen más neuronas, qué tamaño grande si las va perdiendo? Y lo último ya es, se ha estudiado el cerebro de, por ejemplo, Albert Einstein, me parece, no sé si de ese tema sabes algo, y hablabas de motor potente que podría ser más propenso a Alzheimer, por el tema del riesgo y demás. Eso, digamos, se ha estudiado en la gente superdotada, si esa relación tiene algún sentido, no lo tiene. O sea, bueno, son muchos temas, a ver si conseguimos. Primero, el tema del nacimiento, bueno, desde luego no es un caso que este abultamiento parietal que ha caracterizado nuestra especie se haya dado después del nacimiento. Quiero decir, probablemente en todos los casos en que a nivel evolutivo se haya dado antes del nacimiento ha sido un fracaso, porque evidentemente si esta ampliación se da antes del parto, probablemente mueren la madre y el hijo. Con lo cual, no es un caso que el gran cambio geométrico de nuestro cerebro se da después, una vez que el niño ya está afuera. Hay que decir una cosa. Nosotros, por nuestro tamaño del cerebro, tendremos que tener una gestación de 1 año y 9 meses, según el esquema de los primates. Con lo cual, realmente nosotros nacemos 1 año antes de lo que sería normal. Y esto se ha explicado sencillamente con 2 razones. Primero, una mujer no puede llevar 1 año y 9 meses de gestación porque sería realmente brutal. Y segundo, por aquel entonces la cabeza sería demasiado grande. Con lo cual, para desarrollar un cerebro de 1500 centímetros cúbicos, se ha tenido que cambiar el patrón del parto y llegar a dar a luz 1 año antes del normal. Con lo cual, un chimpancé nace que ya es, digamos, niño, y nosotros nacemos y el último año de embarazo lo hacemos afuera. Con lo cual, el primer año lo hacemos que no somos ni siquiera niños, somos una etapa antes del niño, ¿no? Y esto evidentemente porque hay que cambiar juego de tiempos, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Después del parto hay una ampliación de la capacidad craneal increíble, exponencial, a lo largo de los primeros 2 años. Es decir, el 80% del volumen cerebral se alcanza en los primeros 2 años. Y luego se tardan otros 16 años lentamente a alcanzar el tamaño final. Con lo cual, en los primeros 2 años, ¡boom!, se hincha el globo. El tema de las neuronas que se pierden y tal, ahí no hay que confundir cerebro con neuronas. El cerebro tiene neuronas y tiene muchas más otras cosas, ¿no? Tiene neuronas que son las células, pero luego estas células tienen ramas. Y encima hay otras células que tienen que dar la comida y gestionar la vida de estas neuronas, que no son neuronas, pero están ahí, son muchísimas. Se llama la glía, ¿no?
Son muchísimas células que no hacen el trabajo de la neurona, sino cuidan de la neurona. Y luego hay los vasos. Con lo cual, en el momento que se pierde neurona, esta es una selección, esto es un tema un pelín complejo, que quizá para hablarlo ahora, pero más o menos el esquema es, se hincha el globo haciendo todas las conexiones posibles, y luego, también a través de la experiencia, quito todas aquellas conexiones que no sirven. Es decir, el moldeado no lo hago añadiendo, sino lo hago quitando. En función de la genética y de la experiencia, se quedan solo aquellas redes que funcionan, que sirven algo, ¿no? Con lo cual, aumenta la capacidad craneal, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una vez que se han quedado solo las neuronas que voy a utilizar, por ejemplo, va a aumentar la conectividad. Es decir, el mismo número de células, pero empiezan a multiplicar ramas. Y las ramas aumentan, la conectividad aumenta hasta los 20 y pico años. Con lo cual tienes una reducción del número de células, pero las células amplían todas sus redes. Y luego, ¿qué era el de Einstein? Bueno, el cerebro de Einstein, estas son... Si de un cerebro individual se puede sacar información interesante, esto queda bastante debatido. Y estas cosas son más bien de interés superficial que no realmente de ciencia pura y dura. Bueno, es como un ejemplo de alto coeficiente intelectual. Sí. Supongo que no podrías estudiar cerebros también de gente que lo tenga. Sí, de estudios como esto hay muchísimos. Hoy en día en España se está revaluando mucho la cosa de las altas capacidades, los pequeños genios y tal, pues estas son cosas cíclicas, ¿no? Pues miles y miles de veces las sociedades se han volcado en esto de encontrar las altas capacidades, el niño prodigio y tal y cual, luego se suele fracasar, por lo cual el tema suele olvidarse a lo largo de un 20, 30, 40 años más o menos, para luego empezar otra vez, ¿no? Ahora estamos en un momento de auge de la búsqueda de las altas capacidades y tal, con lo cual realmente estamos en un momento donde se habla muchísimo de este tema. Yo trabajo mucho con el tema de altas capacidades, talento y tal. Tengo que decir que es un tema súper interesante. Ahora, que se haya llegado a conclusiones de algún tipo, pues no, ninguna, porque es un factor, son situaciones con muchísimos factores que desconocemos, con lo cual realmente es más un problema pragmático que no de realmente de búsqueda del pequeño genio. Pragmático quiero decir, si un chico, si un niño es de altas capacidades, hay que saberlo para adecuar su educación, porque si lo metes en un curso escolar normal, pues el tío se aburre a un nivel que lo deja, con lo cual son problemas pragmáticos. Pero como de esto se pasa a localizar los principios de las altas capacidades y tal y cual, esto ya es un tema más complejo, ¿no? En función del Alzheimer, del calentamiento y tal, pues esto todavía no se puede saber. Nosotros propusimos la teoría esta en 2013. Nos costó bastante publicarla porque el Alzheimer daña las áreas temporales, daña también las áreas parietales, pero sobre todo las áreas temporales. Lo cual, de paso, quiere decir que todas las farmacéuticas están volcadas en esto. Con lo cual, cuando tú hablas, mueves la atención en un área que no está cubierta por las farmacéuticas, no encuentras, digamos, una ayuda favorable a la cosa, ¿no? Bueno, luego, después que publicamos nosotros nuestra teoría, basada en evidencias de anatomía y de evolución, justo después que hemos publicado nosotros esto, empezaron a salpicar muchísimas publicaciones sobre daños del Alzheimer a las áreas parietales, con lo cual se tuvo que dar importancia al tema. Vamos. Hace unas semanas se publicó en Nature que unos genetistas habían encontrado genes del Alzheimer, del metabolismo de las áreas parietales, con lo cual la leche, ¿no? En Nature. Pero claro, han tenido que entrar los genetistas y todo el tema médico. Quiero decir, hasta que
se presenta toda esta teoría solo, entre comillas, en base anatómica y con evidencias evolutivas, pues ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, no llama mucho la atención. Cuando pones la palabra genes, moléculas, aunque llegues exactamente al mismo resultado, pero ya se encienden las luces de los escenarios, ¿no? Con lo cual, nosotros publicamos en el 2013. Las evidencias metabólicas se publicaron en el 2014. Y por fin la gente de Nature Science se espabila en el 2015. Hace una semana. Muy reciente. Ahora ya se está empezando a evaluar entonces si todo esto del desarrollo vascular, metabólico, tal y cual, ya se empieza a activar líneas de investigaciones. Yo, por ejemplo, trabajo con el Valdecilla, el Hospital de Santander Valdecilla, con el Hospital Sant Pau de Barcelona, para hacer estudios de ese tipo, analizar el recorrido del grado de desgaste del Alzheimer en función de estos parámetros y estas variables. Pero hablando de temas 2013, 14 y 15, acabamos de empezar. Yo quería preguntarte, ¿el progreso y la evolución de alguna manera nos está llevando a una pérdida de los sentidos? Mira, ahí hay esto de la mente extendida, por ejemplo, ¿no? De la extensión cognitiva. Quien esté interesado en este tema, yo acabo de publicar hace 5 días un trabajo de revisión muy grande exactamente sobre este tema. Quien está interesado, por cierto, a este tema o a cualquier otro tema, me podéis tranquilamente enviar correos. Habéis visto el email, no sé si habéis apuntado el email, o si ponéis Emiliano Brunner en Google ya encontráis mi página web y todo, y me podéis enviar email para cualquier pregunta. Sobre ese tema, precisamente, bueno, el tema de la mente extendida es algo reciente. Se ha empezado a hablar de extensión cognitiva en los últimos 10 años. La razón es muy sencilla. Es que la teoría es muy bonita, muy elegante, muy completa. Pero esto, ¿cómo lo haces entrar en los laboratorios? ¿Cómo lo vas a testar, a evaluar a nivel experimental? Muy complejo. Con lo cual, todavía, bueno, digamos que ya tenemos algunas ideas. Por ejemplo, este trabajo de revisión que acabamos de publicar, yo lo he escrito con un famoso neurocientífico japonés, que es precisamente una de las pocas personas que ya está empezando a evaluar temas de extensión cognitiva en laboratorio. Total, hablamos otra vez de algo muy reciente, con lo cual, tanteando, rascando la superficie, ya empezaremos en los próximos años a entrar en los resultados, ¿no? Pero precisamente por la cuestión que pones tú, por ejemplo, hay dos perspectivas que son diferentes y opuestas. ¿Por qué? A bote pronto, uno podría pensar que inteligencia, talento, creatividad puedan ser proporcionales al grado de tu capacidad de extender la cognición. O sea, cuanto más consigo extender mis niveles cognitivos a los componentes culturales, cuanto más puedo confiar en mi cuerpo y a componentes externos para mi memoria, mi capacidad de análisis, mi capacidad de decisión, mi capacidad de relacionar, cuanto más lo puedo hacer, cuanto más inteligente, cuanto más creativo, cuanto más talentuoso. Pero claro, puede venir uno, y hay unos cuantos, que te dicen que va, es el contrario. Cuanto menos tengo que depender de informaciones externas, cuanto más inteligente soy. Total, unos que te dicen, los más inteligentes son los que más se enlazan con el mundo exterior, y el otro te dice, los más inteligentes son los que menos tienen necesidad de enlazarse con el mundo exterior, ¿no? Ambas perspectivas son válidas, hay que testarlo claro, ¿no? Entonces, los del segundo bando son los que los del primer bando son los que te dicen cuanta más tecnología, cuanto más extendemos potenciales cognitivos.
Nosotros somos lo que te dicen, no, cuanta más tecnología, cuanto más estás haciendo tu cerebro dependiente de soportes y de ayudas externas y te estás limitando. Sí, porque la capacidad del raciocinio, del razonar, yo creo que verdaderamente ahora se razona menos, ¿no? Pero los resultados son mucho más potentes. Antiguamente también. Claro, pero los resultados son mucho más potentes, ¿no? Entonces, en teoría, yo razono menos, no es verdad que se razona menos. Bueno, Tus ya neuronas, no me expresé tampoco... tus neuronas trabajan menos. Tus neuronas trabajan menos porque tus ordenadores, tus libros, tus micrófonos, tu cultura material se está encargando de hacer gran parte de la labor de tus neuronas. Entonces, no es que se razonen menos, tus neuronas trabajan menos, pero el resultado cognitivo es miles de veces más grande. En 10 años hemos evolucionado nuestras capacidades analíticas a niveles impresionantes, produciendo una tecnología que nos ayuda a desarrollar procesamiento mental como nunca. Yo personalmente tengo que decir que soy del primer bando, o sea, yo creo que toda esta tecnología sí que está quitando labor a nuestras neuronas, pero precisamente de eso se trata. Precisamente de eso se trata, de contar más y más y más en componentes externos para aumentar la potencia. Claro. Sí, no, gracias. Hay tiempo para dar una pregunta muy breve y una respuesta también muy breve. En este contexto evolutivo, la pregunta que me atrevo a hacerle es, porque la evolución no se detiene, ¿hacia dónde vamos máxime en este contexto en el que estamos? Me refiero tecnológico, ambiental, en este entorno. Bueno, ¿Hacia dónde cree usted que...? Hay que matizar 3 puntos diferentes, un asunto estrictamente biológico, uno demográfico y uno tecnológico. A nivel biológico no vamos a ningún lado, sencillamente porque la evolución a nivel darwiniano clásico procede a través de cambios genéticos que nosotros ya no somos en grados de proporcionar, porque los cambios de desastre nuclear de 7.000 millones de repente nos quedamos en 200 individuos y ahí habrá materia para cambio genético, pero hasta que nos quedamos 7.000 millones de individuos, imposible que se pueda mover esta masa genética en un sentido u otro. Considerar que la evolución, hablamos de cientos de miles de años. Es decir, el cambio no se tiene que dar hoy y se ve mañana. No, tiene que ser un cambio que está ahí, se empecina a lo largo de 200.000 años y tal. Con lo cual, no puede, en una masa de gente tan grande, imposible que se establezca este tipo de dinámica. Segundo, una contestación de tipo demográfica. Cuando decimos dónde vamos, dónde no vamos, nuestra tecnología nos está cambiando, estamos cometiendo un error demográfico. Estamos pensando en nosotros, europeos, españoles, occidentales, industriales. Hablamos del 2% de la población mundial. Es decir, el 98% de la población mundial siguen con un esquema de vida que no tiene nada que ver con eso. O sea, no podemos pensar en nosotros como norma, como condición actual de Homo sapiens. A pesar de todo lo que somos y representamos, el Homo sapiens promedio sigue siendo un cazador-recolector africano o un campesino sudamericano o chino. Es decir, a nivel de cantidad de gente, son ellos el promedio de Homo sapiens, no somos nosotros. Entonces, si tenemos que pensar en este tipo de problema, desde la tecnología hasta la evolución futura, no tenemos que pensar
en nosotros, tenemos que pensar en ellos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero el planeta está lleno de plástico, vayas donde vayas. El planeta está lleno de plástico, por ejemplo, vayas donde vayas. Sí, pero Para los niveles cognitivos y los modelos de vida y la fisiología sigue siendo la suya. Aunque el 5% de personas dictan normas, pero la genética y el ambiente sigue siendo el del 95%. Con lo cual, no te digo que tenemos que pensar en el cazador-recolector del Neolítico, pero no tenemos que pensar a un habitante de Noreña. Vamos, el habitante de Noreña no es el promedio. Y finalmente, la última cosa, el tema tecnológico. Cuando pensamos en evolución y cambio, sí es verdad lo que hemos dicho de la extensión cognitiva, sí es verdad que hay un nivel cognitivo y evolutivo que ya no tiene que ver nada con genes y neuronas. Entonces tenemos que pensar que cuando cuando planeamos, hipotizamos cambios, pues no necesariamente tienen que ser de neuronas o de genes. Pueden ser tranquilamente de tecnología que van a encontrar otro tipo de relación con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y de ahí tener cambios que, no tocando los genes y no tocando las neuronas, pero sí se van a notar. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por esta magnífica charla. A vosotros. Y quería darte un serio